Bienvenida sea a toda la audiencia del Nuevo Día. Aquí en el periódico Los Tolimenses nos gusta resaltar las historias de vida de nuestros paisanos, de aquellos seres que dejan en alto el nombre de esta tierra. En estos momentos nos encontramos con una invitada muy especial, Daniela Osorio. Ella nos va a contar una historia de vida que tiene mucho poderío físico, pero sobre todo mental. Daniela, bienvenida a los micrófonos del Nuevo Día. Gracias, gracias. Bueno, ahí donde ven a Daniela anduvo en bicicleta desde Armenia, siendo ella tolimense, siendo ella ibaguereña, hasta la Patagonia. Y aquí es donde comienzo con la primera pregunta, Daniela, y es ¿cómo nace esta idea de armar esta locura de irse en bicicleta desde aquí de Colombia, desde la ciudad de Armenia, a Quindío, hasta la Patagonia? ¿Cómo nace toda esta idea? Bueno, en ese año yo acababa de terminar la universidad, yo me gradué como periodista en la Universidad del Tolima y supongo que después de tantos años de estudio y tantos años de academia, estaba un poco cansada de eso y tenía ganas de la vida más práctica, de salir a poner todos esos conocimientos, todas esas cosas que había aprendido de pronto sobre la ruta. Pero ¿qué tiene que ver la comunicación social, el periodismo, la carrera que habías estudiado con la bicicleta? ¿Cómo lo podrías asimilar? Pues yo creo que la bicicleta fue el medio para realizar muchos sueños. Es como ese símbolo, ¿no? Pero el viaje en sí, pues, es el que saca a flote como miles de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, en concreto con el periodismo, a mí me encanta escribir, entonces, si bien lo puse sobre la marcha, haciendo crónicas, poniéndolas en los medios digitales, en un blog, escribí un libro, entonces como poner esas cosas que estaba viendo y experimentando sobre el papel. ¿Y por qué la bicicleta, Daniela? Porque hay otros medios de transporte, mucha gente hace todas esas travesías, pero en moto, es que en bicicleta son muy pocas las personas que lo hacen. Ibagué puede tener mucho que ver con eso, con que es una ciudad que me incentivó muchísimo la vida del deporte. Creo que aquí siempre he pensado que las personas todas realizan una actividad deportiva, tenemos muy cerca el cañón del Conveima y juntas, y es algo que incentiva a que uno salga y experimente su cuerpo en esas cosas, más allá, digamos, de meternos en un gimnasio, que está muy bien, sino que como de disfrutarlo, ¿no? Mientras... Sí. No, pues eso, eso por un lado, pero también el hecho de que es saludable, de que es económico, de que estaba al alcance de la mano, de que estaba ahí. Mientras estuviste en Ibagué, ¿era muy común el hecho de montaras en bicicleta o simplemente fue algo que llegó ya cuando estabas en la ciudad de Armenia? No, siempre era mi medio de transporte para ir a la universidad, si bien también vivía cerca. Para ir a la universidad me movilizaba en bicicleta, había hecho viajes cortos también y me acuerdo que con unas amigas nos juntamos para ir a Doima, ahí me caí también en la ruta, hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Y cómo planificaste, ya metiéndonos de lleno en el viaje, cómo planificaste tu viaje? ¿Saliste de Armenia planificando hacia qué lugar ibas a ir? ¿Cuál fue esa primera etapa que tuviste iniciando esta travesía? ¿Desde el inicio sabías que querías ir hasta la Patagonia o fue algo de montar hasta donde me dé? Yo creo que no, que al principio pues los miedos, el desconocimiento, como que necesitaba ese impulso, entonces la primera ruta me acuerdo que hicimos como 90 kilómetros hasta Tuluá, un poquito más, y me fui con unos amigos. De Tuluá para adelante seguí sola y sí, al principio planeaba un poco más como las rutas y los kilómetros para llegar a algún pueblo. Ya con el tiempo, la experiencia y bueno, también como la seguridad que sentía sobre la bicicleta y estar afuera, simplemente llegaba a cierta hora del día, 4 de la tarde, antes de que oscureciera, y ponía mi carpa donde mejor me pareciera. ¿Siempre viviste en carpas durante todo este tiempo? Principalmente, pero también la gente te abre las puertas de su casa, existen muchas redes de apoyo para viajeros como Couchsurfing o Warm Showers, que son aplicaciones en donde hospedamos y también como por la facilidad, el deseo, las ganas de juntarse con una persona que viene afuera y recibirlo, ¿no?
Daniela, el continente sudamericano se caracteriza por tener muchos metros de desnivel, hay bastantes puertos de montaña, tenemos la cordillera de los Andes y muchos otros que incluso han tenido que pasar los grandes ciclistas profesionales, y además, teniendo en cuenta que el ciclismo no es solo un deporte físico, el montar bicicleta, sino también un deporte mental. ¿Cuál es ese puerto de montaña que recuerdas que fue el más duro al que tuviste que pasar? Tengo dos respuestas al respecto. Uno, recuerdo mucho una ruta hacia Ayacucho, en donde fue muy difícil llegar a Ayacucho porque ya llevaba mucho de desnivel y llevaba 60 kilómetros recorridos ese día y me faltaban 15 y sentía como que ya no podía más, pero era como tengo que hacerlo. Y lo logré. En general en Perú, en esta parte entre Ayacucho y Cusco, hay mucho desnivel. Así que en un día yo recuerdo que empecé a 3.000 metros y bajé a 500 y volví a 2.500. Sí, era como mucho desnivel, era un quiebrapiernas, le decíamos, ¿no? Y eso era muy difícil. Se lograba pues porque igual ya llevaba mucho acondicionamiento del tiempo que pasaba. Lo que decía antes es que después, como para recuperar el cuerpo, uno dice como, uy, es muy cansado, en realidad viajar en bicicleta es mucho esfuerzo, pero te das cuenta también que el cuerpo siempre puede, digamos, como superar un límite, descansar, recuperarse. Es más difícil, o yo experimentaba eso, como recuperar psicológicamente, ¿no? De cosas que también ahí pues vivía sobre la bicicleta, ¿no? Y para eso necesitaba muchísimo más tiempo de descanso, incluso no necesariamente como de quedarme así como voy a dormir, sino de la mente. ¿Pensaste renunciar a tu plan en algún momento? ¿Te decir hasta aquí llego, no monto más bicicleta? Sí, pero no. Sí lo Ok. pensaba como que yo decía a veces como en donde, no sé, estaba en un lugar tirada en mi carpa, de pronto había sido un día muy duro y decía como, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Porque no me voy para mi casa, ya tengo agua caliente, una cama, comida, y estoy aquí como echándome agüita en el río. Pero la final eran simplemente cosas que pensaba, ¿no? Pero que realmente pues nunca lo hice así. Te quiero tocar algo que es muy importante sobre la bicicleta, y es el tema de la alimentación. Para hacer cierta cantidad de kilómetros es necesario siempre alimentarse. ¿Te pasaba, en tu caso pasaba que comías algo sobre la bicicleta, o era simplemente un recorrido de largo, simplemente agua, o cómo llevabas todas estas situaciones? Porque igual el montar en bicicleta es un deporte que desgasta mucho, como ya los veníamos hablando. Es que una cosa es como montar bicicleta de manera deportiva, ¿sabes? Como voy a salir a hacer tantos kilómetros y contabilizar cosas, y otra cosa es hacerlo como tu vida, ¿no? Como en viaje. Entonces, a la larga y con el tiempo eso se convertía en mi rutina. Entonces, claro, me levantaba, desayunaba, desmontaba la carpa, pedaleaba lo que pudiera hasta cuando me diera hambre, más o menos el mediodía, 1, 2, almorzaba, o sea, como muy en la rutina, yo creo, y al final si tenía ganas comía, o si no tenía ganas. Sí, dentro de la alimentación me daba cuenta que a veces estaba muy deshidratada y que el agua ya no me era suficiente, entonces necesitaba electrolitos, muchas veces incluso gaseosas porque quería azúcar. Pero más allá de eso no era como una como que tampoco habían esas condiciones, ¿no? A la final, si estabas en Perú en la montaña y la gente comía papa con queso, tú comías papa con queso, ¿sí? O si estabas en el mar y la gente comía pescado con patacona, comías pescado con patacona, o sea, como que era lo que había también, ¿no? No era como ponerme de exquisita con encontrar cosas que no existían, ¿no? La panela, o a veces como una arepa, ¿no? Pues eso es de Colombia, eso no está en todas partes. En el momento en el que llegas a la Patagonia, bueno, aquí es donde me vuelvo un poquito. Tuviste que también subir el tema de la cordillera de los Andes, porque estuviste ahí cerca, como en esa frontera entre Chile y Argentina. Tuviste que pasar por esa cordillera. Sí, la tuve que pasar varias veces. ¿Y qué tal las condiciones? Porque se habla que esa zona entre Chile y Argentina tiene condiciones climáticas bastante difíciles, sobre todo por el clima, mucho frío en algunos momentos. ¿Cómo viviste toda esta situación también? Bueno, ahí uno tiene que planificarse un poquito más en los países en donde hay estaciones. Entonces yo llegué en verano, ¿sí? Y estuve hasta bien entrado el otoño, pero no pedaleé estos puertos en invierno, ¿sí? Que sería ya pues situaciones diferentes.
Entonces hay que planificar, hay que planificar. Y en el momento en el que llegas a Argentina, decides establecerse ahí durante un muy buen tiempo. ¿A qué te dedicas apenas llegas a Argentina? Bueno, me quedé en Chile, porque en realidad, como en la pregunta anterior, si se puede como unir, no sé, el lugar más frío yo creo que fue Perú y Bolivia por la época también en la que pasé ahí, ¿sí? Y bajando, bueno, estaba en unas condiciones diferentes de clima, y cuando iba bajando de Bolivia, tras hacer cosas que yo nunca pensé que iba a hacer, que me parecieron increíbles, como pedalear el altiplano todo el tiempo a 4000 metros y observar ese desierto montañoso, también tenía otros deseos, ¿no? Ya llevaba 4 años, estaba un poco cansada de algunas cosas y más que nada deseando otras. Así que yo creo mucho en esto de manifestar y como de pensar lo que uno quiere para la vida, y yo deseaba un cambio en mi vida en ese momento, y como que quería quedarme en un lugar, trabajar, hacer amigos, tener una comunidad. Pasó un tiempo antes de que llegara. Quería mucho conocer la carretera austral, que es como una carretera mítica para los ciclistas en el mundo, un escenario paisajístico increíble, y llegué a la carretera austral ya ha entrado el otoño. Entonces esto tiene mucho que ver porque el frío y las condiciones hicieron que también mi viaje fuera disminuyendo, ¿sí? Como parando. Entonces eso, llegué a la carretera austral finalizando el otoño. Ya las temperaturas del otoño en esta zona son ya casi invernales, entonces ese tiempo sobre la bicicleta fue muy frío, un frío que yo nunca había experimentado. Sí había pasado frío, pero es que ese frío era otro frío. Y claro, también mi cuerpo sufría mucho de hipotermia, no me podía calentar mucho, en ese tiempo era todavía mucho más vegetariana, y conocí a un amigo de un amigo que en un pueblito que se llama Cochrane, y llegué a este pueblo y el amigo del amigo me presentó a la amiga, y así como que simplemente así como venía diciéndole a todo el mundo como hola, estoy aquí, estoy buscando trabajo y quiero quedarme a vivir un invierno, como que era también uno de los sueños, ¿no? Quiero experimentar un invierno. Y me quedé trabajando en un hotel. Me hicieron una entrevista, pasé al otro día, así que súper bien, y me quedé en este pueblito trabajando, hice amigos, más amigos, y eso hizo que después decidiera cómo quedarme ahí y realizar los papeles, la visa para vivir ahí un rato, era lo que quería. ¿Cuánto tiempo te quedaste ahí? En Cochrane me quedé 2 años y medio. Es un pueblito en la carretera austral también, con unos escenarios paisajísticos increíbles, las cordilleras, glaciares a los lados. Chile, ¿sí? En Chile, en la parte chilena. Claro, cuando uno habla de la Patagonia, la gente ubica inmediatamente Argentina, pero pues la Patagonia es un país en sí mismo que está dentro de estas dos cuestiones políticas, que son Chile y Argentina. Y esta parte de Chile es mucho más pequeña, mucho más poblada, y a diferencia de la Patagonia Argentina, que es como más pampa y desértico, la parte chilena está más pegada al mar y es mucho más montañosa. Entonces eso también me llamaba la atención porque yo soy de las montañas y como que me gustaba igual ver este paisaje, aunque fuera, o sea, para mí era una cosa súper exótica porque eran las montañas, pero las montañas glaciares, ¿no? Era como montañas blancas, inmensas, ríos glaciares, de un azul turquesa increíble, frutas que nunca había probado como el calafate, o ver las manzanas bien. ¿Qué es el calafate? El calafate es un arbusto de la Patagonia y es así como un blackberry chiquito, y de eso hacen mermeladas, hacen tragos, se hace de todo con el calafate. Estás ahí un tiempo en ese pueblo, en la Patagonia y en Chile, y luego decides pasar, ya eso es otra parte de tu vida, duras otro tiempo en Francia, lo que lo hablamos ahorita por fuera de micrófono, y luego decides ya regresar a Ibagué. ¿Por qué volver a tus raíces? ¿Por qué volver aquí nuevamente a la ciudad de Ibagué? Bueno, estando en Francia, que la Patagonia me llevó a Francia, estando en Francia
conocí a varios colombianos que llevan bastante tiempo viviendo en Francia, y ellos, digamos que la estancia en Chile también me mostró un tipo de migración de los colombianos, ¿no? Y la migración a Francia también es diferente de las condiciones de vida que, digamos, uno puede adquirir como extranjero, ¿sí? Y las cosas que hacen y los círculos que han podido como formar y la cultura que promueven de nuestro país afuera. Era como que a mí me parecía increíble las cosas tan bonitas que sacaban de nosotros, ¿no? Que son totalmente ciertas, pero pues que tenían como esa disposición de mostrar nuestra cultura y de enaltecerla finalmente, ¿no? Así que estando ahí tuve como un flash y recordé Ibagué. Y aquí estoy. Y ahora aquí en Ibagué, Daniela, ¿cómo sientes tú que le puedes aportar con todas esas experiencias vividas a los jóvenes tolimenses, a la población en general, a los tolimenses? Bueno, es una tarea que no me corresponde solamente a mí, pero yo creo que es bacán cuando uno conoce a una persona que nació en su barrio o que es de su mismo pueblo, porque ejemplos de personas que han hecho grandes cosas en la vida tenemos muchos, de diversos países, pero pues siempre es diferente, ¿no? Cuando uno sabe que esa persona estudió con uno o algo, y no digo que yo haya hecho la gran cosa, pero pues que viajar en general creo que es una gran inversión, ¿no? Como de ampliar el horizonte, de darse cuenta de los diferentes estilos de vida o de las cosas que nos acercan, de las cosas que a veces creemos que nos diferencian, de desmitificar el hecho de que el mundo es peligroso, de hecho no lo es. Hay muchísima gente buena que quiere hacer cosas buenas y que estamos todos ahí, que hay que como mostrarlo. Muy bien, ella era Daniela Osorio, una de las tolimenses que se ha encargado de dejar el nombre del departamento del Tolima en lo más alto. Aquí cerramos en el nuevo día y nos veremos en una próxima historia.